tiempos de avivamiento. Quiero leer este versículo en 2 de Crónicas, capítulo 5. Cuando usted y yo vemos en la historia a través de la Biblia, los tiempos de avivamiento vinieron muchas veces por tiempos de crisis. Vinieron cuando había una decadencia espiritual. Y yo quiero invitarlo ahora que me acompañe a leer este versículo, porque es maravilloso lo que vamos a leer ahora. Diga conmigo: un templo sin su presencia es solo un templo. Mire lo que dice ahí. Segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 13. Cuando los que tocaban las trompetas y los que cantaron hicieron oír su voz al unísono, alabando y dando gracias a Jehová, cuando elevaron la voz junto con las trompetas, los címbalos y otros instrumentos de música, y cuando alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, entonces la casa se llenó con una nube, la casa de Jehová. Quiero darle un poquito de contexto con lo que acabamos de leer, y de ahí vamos a leer unos versículos después al comenzar, pero quiero darle un poquito de contexto. El rey Salomón edifica el templo para el Señor, y lo que acabamos de leer es cuando él terminó la obra, se dio cuenta pues que habían edificado el templo para que habitara la presencia del Señor. Llevaron el arca del pacto, porque el templo sin el arca o sin la presencia es solamente un templo. Y mire, Salomón tenía claro que él, para que fuera un lugar donde, y si usted se recuerda la proclamación, tal vez no se recuerda, pero cuando Salomón se da cuenta que habían finalizado y ahora dice: es tiempo de traer el arca, quiere decir la presencia del Señor, lo hizo, hermano, con júbilo, lo hizo con todos los instrumentos, lo hizo, hermano, para darle la gloria al Señor. Y lo que me llama la atención de esta historia, este relato, es que muchos de nosotros como hijos de Dios hemos tratado de atraer la presencia del Señor en nuestras vidas tomando atajos, como lo hizo su padre David. Usted se recuerda que David había dejado el arca del pacto en la casa de Obed-edom, y cuando construyó una carpa, un lugar temporal para la presencia del Señor, para el arca, lo mandó a traer con bueyes, si se recuerda. Y iba a tropezar uno de los bueyes, y vino Pérez Usa y puso su mano en el arca y fallece. Y cuando lo que tendría que haber sido un tiempo de celebración terminó siendo un día de luto. Y lo increíble de todo esto es de que David, sabiendo que la presencia de Dios era el meollo del por qué iba a habitar en Jerusalén, en la ciudad de David, mejor dicho, donde iba a estar el tabernáculo, lo tenía que hacer conforme a la palabra de Dios. Y hoy muchos de nosotros como hijos de Dios nos encontramos sin la presencia de Dios, y por eso vivimos una vida rutinaria, una vida fría, alejados de la presencia de Dios. Pero nos enamoramos tanto de las bendiciones de Dios y no del dador de ellas. Y por eso quiero orar por esta palabra, porque el Señor quiere hoy despertar en tu vida y en tu corazón el hecho de que tú eres un llamado de Él, un escogido por Él, y que su Espíritu Santo es el que va a guiarte a toda verdad. Y el avivamiento que Dios quiere traer, lo quiere traer a tu vida y a tu corazón. No lo quiere traer a una institución, lo quiere traer a tu vida. Y tenlo por seguro que cuando su presencia esté morando en tu vida, cosas van a despertar y van a cambiar. Amén. Cerra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor, tú eres fiel. Hoy hemos llegado a tu presencia, Señor, reconociendo que te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu Santo Espíritu, de tu presencia. Y queremos, diga conmigo, queremos, Señor, un tiempo de avivamiento, Señor. Un tiempo de fuego de tu Espíritu en nuestras vidas, que arda
que traiga un despertar a cada uno de nosotros y que traiga conciencia de que un templo sin la presencia termina siendo nada más un templo, y tú nos has llamado templo, morada del Espíritu tuyo, Señor. Pero muchos hemos contristado a tu Espíritu Santo y nos hemos movido solo por emoción y no convicción de quiénes somos en ti, Señor. Te pido que hables a nuestras vidas y a nuestro corazón en este día, que uses mi boca para transmitir un mensaje claro y conciso, Señor, y que tu palabra, la semilla incorruptible, caiga en buena tierra y dé fruto al 100%. En el nombre poderoso de Jesús, casa de Dios dice amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Puede tomar su lugar. Gracias, hijo. Cuando nosotros vemos lo que estaba sucediendo en este momento de la historia, Salomón, hermano, congregó a todos los ancianos de Jerusalén, y le quiero leer unos versículos del capítulo 2, versículo 2 en adelante, y voy a saltearme unos cuantos. Usted lo puede leer en casa, pero dice el versículo 2: entonces Salomón congregó en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los jefes de las casas paternas de los hijos de Israel, para hacer subir el arca del pacto. Diga conmigo: la presencia de Dios. El arca del pacto de Jehová desde la ciudad de David, que es Sión. Y dice el versículo 7, brinque conmigo ahí. Entonces los sacerdotes introdujeron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario interior del templo, en el lugar santísimo, que es donde mora la presencia de Dios, debajo de las alas de los querubines. Eso era en el templo de Salomón. En el tabernáculo de Moisés, usted sabe que estaba bien el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, donde habitaba la presencia de Dios. Y me llama la atención que Salomón reconoce y sabe de que él edificó un templo, pero no para hacer un templo nada más admirado, porque imagínese edificar un templo pero sin presencia, termina siendo ladrillo y mezcla nada más. Y por eso me llama la atención, porque dice que en el versículo 12 en adelante, dice: cuando todos los músicos levitas, Asaf, Hemán y Jedutún, con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino y portando címbalos, liras y arpas, estaban de pie al este del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. ¿Se puede imaginar 120 trompetas sonando el momento que están adorando al Señor? Y dice que cuando tocaban las trompetas y cantaban, y los que cantaban hicieron oír su voz, diga conmigo: oír su voz, a una sola voz, alabando y dando gracias a Jehová. Cuando elevaron la voz junto con las trompetas y los címbalos y los otros instrumentos de música, y cuando alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, entonces dice que la casa llenó con una nube la casa de Jehová. Diga conmigo: la presencia de Dios. Hubo un avivamiento, hubo una llenura del Espíritu Santo cuando hubo una disposición de corazón para darle a Él la gloria. Y por eso usted y yo creo que hoy podemos estar de acuerdo que estamos viviendo tiempos decisivos para la iglesia del Señor. Hay un mundo convulsionado por crisis económicas, por guerras, por confusión moral, por incredulidad, y la sociedad hoy en día cada vez más se aleja de Dios y no se acerca. Y por eso la Biblia nos enseña que hay momentos de mayor oscuridad, que el Señor siempre ha levantado un avivamiento en tiempo de crisis, en tiempo de oscuridad, en tiempo de decadencia espiritual. Y yo creo que usted y yo podemos hoy declarar y razonar en nuestra vida y creer de que los tiempos los que vivimos hoy son tiempos de crisis, de moral, crisis de decadencia moral, decadencia espiritual. Y por eso el Señor quiere que usted y yo hoy sepamos que el avivamiento que Él levantó lo hizo, número uno, para sacudir los corazones de las personas que estaban dormidas. No solo los sacude, sino que restaura la fe de ellos y devuelve al pueblo su propósito y su llamado. Y por eso un avivamiento, yo le puse un avivamiento profético que viene de Dios, es cuando la presencia de Dios se manifiesta de una manera tan real
en las vidas de sus hijos, que usted y yo podemos sentir, y no solo sentir, sino experimentar, a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y cuando usted y yo escuchemos la voz del Espíritu Santo, que podamos responder con obediencia, con santidad y misión de lo que Él determinó para nosotros. ¿Está conmigo acá? Diga conmigo, el avivamiento profético es cuando la presencia de Dios se manifiesta de manera tan real que la iglesia despierta de una apatía. Hay mucho adormecimiento. El llamado de Dios es no solo despertar, sino que escuchar su voz para obedecerla y ponerla por obra. Ayer estábamos aquí con los varones en la oración y leímos Deuteronomio capítulo 30. Diga conmigo, restaurados. Cuando Dios restaura y bendice, no lo hace como alguien normal. Cuando Dios restaura, en el diccionario hoy dice que la palabra restaurar es regresar a su estado original algo. Si usted ha visto los automóviles clásicos, estaban hechos una chatarra y los vuelven a su origen, a su estado original. Pero la restauración de Dios no es así con su vida ni la mía. Cuando Él restaura, Él nos da, nos transforma de adentro afuera y nos hace crecer, mejorar de lo que éramos antes. Por eso la Biblia dice que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y hoy todas son hechas nuevas, porque la restauración de Dios es completamente diferente al concepto que usted y yo hemos tenido. Y por eso hoy solo traigo 4 puntos para usted, pero el avivamiento que Dios quiere para nuestras vidas surge porque hay tiempos de crisis y de necesidad que Dios está viendo en las vidas de sus hijos. Y por eso acompáñeme en la escritura. Diga conmigo, el avivamiento profético surge en tiempos de crisis. Cuando están, hermano, momentos de crisis y de decadencia, Dios en su misericordia nos muestra en la Biblia que Él levantó, hermano amado, voces de alerta, voces proféticas para regresar al pueblo al propósito y el llamado y el designio celestial sobre sus vidas. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, la escritura dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. En aquel entonces les recuerdo que no había rey todavía. No había un rey establecido. En el tiempo de jueces hubo mucha decadencia espiritual. El pueblo de Israel hacía lo malo delante del Señor. Era el patrón del pueblo de Israel y Dios sabía la necesidad de su pueblo. Y mire el contexto de la vida de Samuel. Una mujer llamada Ana, que usted sabe la historia, no se la voy a predicar, dice que ella era estéril y su mayor deseo era poder concebir un bebé, y Dios le concede el deseo de darle bebé, pero Él lo hizo con un propósito eterno, un propósito celestial. Le concede dar a luz porque Él sabía, mire lo que dice capítulo 3 versículo 1, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. ¿Qué es una visión? ¿Alguien me puede decir qué es una visión? La Biblia dice que por la falta de visión el pueblo perece. La visión, conforme a la escritura, es la voluntad revelada de Dios. En aquellos tiempos no se revelaba la voluntad de Dios sobre su pueblo. Escaseaba porque no había un pueblo justo que anhelaba servir al Señor. Y cada vez que Dios veía, amado hermano, una decadencia espiritual, un tiempo difícil, Él levantaba voces de alerta, voces proféticas, como lo que hizo con este hombre. Les recuerdo que en el tiempo que nace Samuel, el sacerdocio del sacerdote Elí estaba corrompido. No solo estaba corrompido, sino que el pueblo no tenía dirección. Y en medio de esa sequía espiritual, Dios levanta a un niño. No levantó a un experto militar, no levantó a un experimentado político. Levanta a un jovencito, a un niño que había sido dedicado para la obra de Dios, porque tenía un propósito celestial. Y ese acto de fe, les recuerdo que este niño, estando en la casa del sumo sacerdote Elí, él experimentó escuchar la voz del Dios que no conocía. Y cuando él empieza a reconocer la voz del que conocía, su declaración fue:
habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y ese acto de obediencia de este niño fue el inicio de un avivamiento para el pueblo de Israel, un avivamiento profético en medio del pueblo de Israel. Y bajo su liderazgo o su tiempo de ser profeta, dice que el pueblo se volvió a Dios y hubo dirección divina. Si usted se recuerda la vida del profeta Samuel, dice la Biblia que toda palabra que salía de su boca se cumplía. Cuando él profetizaba, hablaba de parte de Dios, estaba sintonizado a la frecuencia del Espíritu Santo. Él no solo escuchaba cuando le dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. No lo dijo solo por decirlo, porque cuando alguien era acertado a escuchar la voz de Dios y transmitía el mensaje de Dios, dice que toda palabra que Samuel habló se cumplió. Y eso es, hermano, no porque él era especial, sino que él se dedicó, diga conmigo, se dedicó a estar en la frecuencia del Espíritu Santo. Yo le he dado a ustedes esta ilustración sin número de veces, pero ahí va una más por si no la había oído. Cuando yo salgo de mi casa tengo la tendencia de prender 103.5 WTOP, porque me voy a poner en la frecuencia, y por cierto FM significa frecuencia modulada en la radio 103.5, para escuchar el reporte del tráfico cada 10 minutos en el 8, para saber que alguien que está más arriba que yo tiene una perspectiva mayor de la que yo tengo sentado en mi automóvil y me puede decir dónde hay tráfico y dónde hay momentos de accidentes que yo puedo agarrar una diferente ruta. Y Samuel, cuando él habló y dijo, habla, Señor, que tu siervo escucha, no lo dijo solo por decirlo, sino que su anhelo era que estuviera siempre sintonizado a la frecuencia del Espíritu Santo para escuchar el mensaje de Dios para su pueblo. Y mire qué lindo, porque no solo había sequía, sino que había, hermano, una decadencia moral y espiritual en el pueblo de Dios. Y ese acto de obediencia fue el inicio, hermano, de algo maravilloso. Y les recuerdo que él fue el que ungió al primer y al segundo rey del pueblo de Israel. Increíble. Dios en su misericordia vio la necesidad que escaseaba la palabra de Dios y suple el anhelo de una mujer que sabía que no iba a hablar por hablar, cuando le dijo, si tú me das un hijo, yo te lo doy para tu servicio, Señor, te lo entrego. Y cumplió. Y cuando este jovencito llegó a ser un hombre adulto, hermano, tuvo una característica de firmeza, de poder, no solo estar sintonizado a la frecuencia del Espíritu, sino hablar lo que venía de parte de Dios. Pero le quiero recordar algo. Los profetas en el tiempo del Antiguo Testamento y los profetas de Dios, el meollo de su ministerio, ¿sabe cuál era? Regresar el pueblo de Dios a cumplir el llamado y el propósito, a hacer la voluntad de Dios. No era para adivinarle el futuro a la gente. Hoy en día queremos que alguien nos diga qué es lo que va a pasar. Sintonicémonos a la frecuencia del Espíritu Santo, porque la palabra dice que el beneficio de los hijos de Dios es que seremos guiados por el Espíritu de Dios, no empujados, guiados. Y mire qué lindo, porque no solo en tiempo de necesidad y de crisis Dios manda voces de alerta, sino que lo manda en tiempos de guerra. El Jueces capítulo 4 y 5, usted puede leerlo en casa. El libro de Jueces capítulo 4 nos habla de un reinado que se levantó contra los hijos de Israel. De los cananitas se levantaron delante del pueblo de Israel, y Dios levanta una mujer llamada Débora, y este pueblo estaba siendo oprimido por ese rey, se llamaba rey Javín, y su general Sísara. Y Dios, hermano, este pueblo estaba paralizado por el miedo, pero Dios levanta una mujer profetisa y juez que declara y les dice, hey, despierta, despierta, levántense, vamos. Y ella trajo valentía y dirección y esperanza a un pueblo que estaba rendidos a ser derrotados porque no creyeron en la voz de Dios. Y hoy en día, amado hermano, hay tantas voces que hablan a tu voz, que quieren que en tiempos de crisis corras al lugar equivocado y que pierdas la visión. Muchos
En momentos determinados de nuestra vida perdimos la visión. Muchos tal vez en momentos de crisis, nuestra fe no solo se volvió una fe fría, sino rutinaria y sin pasión de buscar el rostro del Señor. Pero en tiempos de crisis Dios manda una voz de alerta. Diga conmigo: avivamiento profético. Y tal vez hoy en día tú estás, y puede ser como un Samuel, que el Señor te está hablando que hables en tu casa, que tal vez hables en tu escuela, que tal vez hables en tu trabajo, en el vecindario, en tu familia. No sé dónde te puso el Señor, pero atrévete a decirle: Señor, habla, que yo, Señor, quiero escuchar tu voz. Habla, que tu siervo escucha. O tal vez una Débora que en medio de una generación adormecida, acomodada, decidió levantarse y despertar a los que estaban adormecidos. Si usted lee la epístola de las 10 vírgenes, dice que las 10 cabecearon. Antes de la venida del Señor va a haber un adormecimiento, pero lo lindo es que el Señor dice que Él regresa, y los que tienen aceite extra, los que han preparado aceite extra, ellos Dios en la parábola de las 10 vírgenes no fueron juzgadas por su condición, sino por la falta de aceite. No fue por no tener lámparas, sino por no tener aceite extra. Y para usted y para mí el aceite tipifica la presencia de Dios. Se recuerda que Salomón llegó al templo, pero llevó el arca. Diga conmigo: presencia de Dios. Y muchos de nosotros queremos atraer la presencia de Dios como lo hizo David por medio de bueyes, y hubo tragedia. No hay atajos para traer la presencia del Señor. Es rendición total y buscar su rostro de todo corazón. Amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor. El avivamiento verdadero que tú y yo queremos comienza cuando tú y yo dejamos de quejarnos de la oscuridad y empezamos a encender la lámpara de la palabra en nuestra vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tu palabra me muestra dónde estoy y mi condición presente, y va a iluminar la senda que debo de andar. Muchas veces ignoramos lo que el Espíritu quiere hablarnos porque nos quejamos tanto de la oscuridad. Y si usted mire, si todo está re mal, todo está caro, las cosas van de mal en peor, y empezamos a alegar y a quejarnos de las cosas, hermano, que usted y yo no tenemos control. Lo único que tenemos control es si nuestra lámpara está encendida con el aceite y la palabra del Señor, que va a guiar tus pasos. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor, porque Él es bueno. Punto número 2, diga conmigo: avivamiento profético restaura la adoración y la santidad. Cuando Dios despierta a su pueblo, lo primero que va a restaurar es la adoración y la santidad. Que por cierto, adoración no solo cantar. Que nuestra vida sea un perfume agradable que suba como un incienso delante del Señor. Que nuestro despertar, que nuestro sentar, que nuestro levantar y nuestro caminar sea un aroma agradable al Señor. Usted es una adoración. Alabar al Señor y cantar al Señor y darle la gloria es el fruto de lo que hay en su corazón. Por eso yo tengo un gran problema, y perdóneme, pero yo dirigí alabanza por muchos años. Y hermano, cuando uno está aquí, uno quiere ver a las personas alabando al Señor, porque uno se está gozando en la presencia del Señor. Pero hay personas que son indiferentes a la presencia del Señor. Y tal vez la presencia está descendiendo, el lugar está maravilloso, y empezamos a distraernos de lo que está sucediendo. Cuando el Señor te llamó, escúcheme, para que tengas un encuentro personal con Él. El lugar santísimo era donde entraba el sumo sacerdote una vez al año. ¿Y sabe qué hacía el sumo sacerdote? Se purificaba. Pero hoy, gracias al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, dice la Biblia que el velo fue roto, y usted y yo tenemos acceso directo al Padre. ¿Por qué no tomamos ventaja de venir a este lugar como si fuera un recreo para todos los hijos de Dios y gozarnos en la presencia del Señor? Para mí la iglesia es un lugar que se tiene que disfrutar, no soportar o aguantar. Imagínese qué duro sería. Cuando usted era niño, sonaba la campana en su colegio o en su escuela, hermano, para el recreo. Si usted se paraba en la puerta, se lo pasaban llevando de corbata a uno, ¿verdad? Los niños, ¡guau!
les encanta el recreo. Yo veo los tiempos de alabanza y de oración corpórea como un tiempo de recreo. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por tus atrios con alabanza, y el lugar santísimo es donde hay total rendición. Pero muchas veces no cabe en nuestra agenda el rendirnos delante del Señor. No me puedo incomodar a rendirme por completo delante de ti, Señor. Diga conmigo: tiempos de avivamiento. Él restaura la adoración y la santidad. Le doy un ejemplo. En el monte Carmelo hubo un hombre de Dios llamado Elías. Israel estaba dividido en servir a Baal o servir a Jehová. Y el pueblo estaba dividido. Y usted sabe la historia, pero brinque conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Dice que habían sacerdotes de Baal. Y viene Elías. Lea conmigo el versículo 21, usted lo puede leer en casa. Usted sabe la historia, pero se la voy a tirar 2 pinceladas ahí, porque él vino a marcar un tiempo de definición en un pueblo dividido. Pastor, ¿cómo así dividido? Si aquí estamos en unidad todos juntos. Dividido en tu manera de pensar. Claudicaréis en pensamientos si vas a alabar al Señor o vas a alabar a Baal. Y mire lo que dice aquí el versículo 21. Entonces dice: Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle. Pero, cada vez que viene un pero, o es una buena noticia o una mala noticia. Y ahí viene la mala noticia. Pero el pueblo no le respondió nada. Diga conmigo: un pueblo dividido, con un pie en el mundo y el otro también. Está bromeando. No sabían si alabar a Baal o alabar a Jehová. Y viene Elías, porque Dios vio la necesidad de este pueblo y dijo: voy a mandar un profeta para definir y traer definición. Y tal vez hoy Dios quiere definir tu vida para que verdaderamente tengas un avivamiento y el fuego de su Espíritu Santo venga a consumir todo lo que no le agrada a Él. Dios te quiere definir hoy. Estás claudicando en 2 pensamientos. Y los desafía. ¿Hasta cuándo vas a claudicar entre 2 pensamientos? Y tal vez tú hoy estás en este lugar pensando si verdaderamente eres un hijo de Dios, una hija de Dios, porque no has visto lo que tú habías esperado. Primer libro de Reyes, capítulo 18, 38. Usted sabe toda la historia. Los profetas de Baal hicieron su altar, 450 de ellos empezaron, y Elías empezaba a burlar, le decía: ¿dónde está tu Dios? Porque dijeron: si Baal es el verdadero Dios, que haga descender fuego del cielo, pero si Jehová es el verdadero Dios, que descienda fuego. Eso les dijo Elías. Y hicieron de todo, y dice que no descendió fuego. Dijo: muy bien, Señor, respóndeme para que ellos crean que tú eres el Dios verdadero. Y usted sabe la historia. Dice que preparó el altar, trajeron bueyes, leña, hizo una zanja alrededor, echaron agua, hicieron una zanja con agua. Y usted sabe lo que sucedió. Mire lo que dice el versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová. Diga conmigo: fuego de Jehová. Este no es fuego normal, este es fuego de Jehová, que consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. Al verlo, toda la gente se postraron sobre sus rostros y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Tienes que esperar tú para ver un milagro y fuego descender del cielo para creer que Él es. La Escritura dice: bienaventurado el que creyó sin ver, el que declaró y el que proclamó el nombre del Señor sin ver. Muchos de nosotros estamos esperando ver fuego que descienda para decir: no, si Jehová existe, Jehová es Dios. Amado hermano, hoy vienen tiempos de definición. Si quieres ver un avivamiento en tu vida, es tiempo de que dejes de claudicar entre 2 pensamientos. O vas a servir a Jehová o vas a servir a Baal. Y Dios
sabía la necesidad, y muchos hemos anhelado tal vez un avivamiento y dependemos de una institución como la iglesia, pero eso comienza acá. Ese Baal, hermano, que estás tratando de servir, es el que muchas veces está contristando el Espíritu Santo en tu vida. Y por eso ese día no solo fueron desafiados, sino después de ver el fuego descender, el pueblo reconoció que Jehová era Dios. Y ese avivamiento que restauró una adoración verdadera, Dios lo hace porque Él conoce. Otro ejemplo, el segundo libro de Reyes, capítulo 23, dice la Biblia que había un rey llamado Josías. Este joven, le quiero contar, había una decadencia, hermano, totalmente aberrada en medio del pueblo de Dios. Por cierto, dice que habían rituales de hombres prostitutas en medio de la casa de Dios. Había una aberración terrible. Y este rey tenía altares a Baal, altares de acera. Y cuando este joven encuentra el libro de la ley, quiere decir la palabra de Dios, lo que escribió Moisés, que había estado perdido en el templo, algo sucedió. Diga conmigo, cuando la palabra llegó, algo sucedió. Pero muchas veces usted y yo queremos que algo suceda, pero nuestra vida no está alineada a la palabra, ni buscamos la verdadera fuente de vida que es la palabra de Dios. Le puedo hacer una pregunta: ¿cuántos se enamoraron aquí antes de casarse? Levante su mano. Le conviene levantar la mano, hermano. Le conviene, por favor. Si no, se nos llena la oficina ahí de consejería. Le conviene. Ahora, hermanas, ¿cuántas se enamoraron antes de casarse? Le conviene también. Levante su mano. Mire, hoy en día pues la nota es con texto, ¿verdad? Voice messages, texto y toda la nota. Pero si alguien en aquel entonces, en mi tiempo, no hace mucho, cuando mi esposa se fue por un tiempo a Guatemala, nos escribíamos cartas. Ella me escribía, y usted sabe esto, ¿verdad? Las mujeres bien detalladas. Cuando me llegaba una carta, yo andaba preguntándole en la iglesia: ¿quién va para Guatemala? ¿Quién va? Porque el correo, usted la mandaba, se tardaba medio año en llegar la carta. ¿Y ahí para qué va? Y entonces le mandaba yo la carta, una cartita. Y cuando regresás de vacaciones, yo nada más pendiente que el familiar, no por él, sino por la carta. Porque sabía que si llegaba una, regresaba una. Y cuando llegaba mi carta, wow, la miraba, el sobre, la volteaba, sellada así con lipstick. Y uno la abría y el perfume, ¿verdad? Que le echó perfume. Pero ¿se imagina que alguien que uno ama ignore la carta que le mandó, el mensaje que le mandó? Usted no va a recibir una carta de esas de amor. Es decir, vamos a tirar ahí en el backseat del carro y cuando tenga tiempo lo leo. ¿Usted lo haría? Le conviene decir no. Le voy a contar algo. Dios en su misericordia nos dejó cartas de amor plasmadas con tu nombre y mi nombre para decirte cuánto te ama y que su amor no cambia y es incondicional a pesar de nosotros. ¿Cuánto no vamos a ponerle interés? Josías estaba reinando conforme se le dio la gana. Habían ídolos, baales, rituales aberrados, hasta que encontró el libro de la ley que estaba perdido en el templo. Y cuando encuentra el libro de la ley, no lo ignoró. Dice la Biblia, brinque conmigo por favor. Segunda de Reyes, capítulo 23. Lo puede buscar en su celular, pero no se meta a Facebook ni a Instagram, ¿verdad? Solo prenda su Biblia o abra su Biblia. Mire lo que dice la escritura. Luego el rey subió a la casa de Jehová, después de haberse encontrado con la ley, con todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y leyó a oídos de todos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. El rey, escúcheme bien, se puso de pie junto a la columna e hizo pacto delante de Jehová
de andar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, para cumplir las palabras de ese pacto escritas en este libro. Entonces todo el pueblo se puso de pie a favor del pacto. ¿Sabe qué hizo Josías? Vino la palabra de Dios y lo vino a confrontar, porque mire, la Biblia no es un libro que usted lee, sino que es un libro que lo lee a usted. Usted lee y se ve su condición de su corazón. Y mire, muchas veces hemos ignorado la palabra de Dios para nuestra vida. Dios te ha hablado. Tú le has dicho, Señor, háblame. Y Dios te ha hablado a través de alabanzas, te ha hablado a través de su palabra, te ha hablado a través de un mensaje de tu pastor, te ha hablado de muchas maneras. Y muchas veces agarramos esa carta, ese sobre de amor, lo tiramos. No lo ponemos, no le damos la importancia necesaria para nuestra vida. Pero este hombre decidió humillarse y rasgar sus vestiduras para guiar al pueblo a un genuino arrepentimiento. Eliminó ídolos, purificó el templo, renovó el pacto de Dios, y ese avivamiento trajo a su vida, hermano, algo maravilloso. La pregunta para usted y para mí hoy que debemos de hacernos es: ¿será que hay altares de Baal en mi vida? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste inventario de tu corazón para saber si habían abominaciones delante de Jehová en tu corazón? Y si hay altares o ídolos de Baal, los cuales tú has decidido ignorar, aunque Dios te habla y te confronta una y otra vez, para que haya un avivamiento y vengan tiempos de refrigerio para tu vida. Tal vez hoy, pastor, yo no tengo ídolos, eso ya hace tiempo, no de piedra, pero tal vez ídolos modernos, como el materialismo, el orgullo, las redes sociales que consumen todo nuestro tiempo, la dependencia en el dinero o en las personas pueden convertirse en un Baal. Las malas relaciones que te están conduciendo a la muerte puede llegar a ser un Baal en tu vida. Abre tus ojos, casa de Dios, porque el avivamiento que esperas depende de una decisión personal hoy. Amén. Y Dios manda voces de alerta, porque cuando usted decide derribar esos altares y levantar el altar al Señor en su corazón, Dios permite que usted experimente el fuego de Dios para consumir todo lo que no le agrada. Amén. Si usted lo cree, déle ese fuerte aplauso al Señor. El Señor no anda buscando gente perfecta, sino corazones dispuestos a ser purificados. Punto número 3, diga conmigo: el avivamiento profético despierta propósito y misión. Un verdadero avivamiento no nos deja cómodos en la banca, nos impulsa a vivir el llamado de Dios y la misión para tu vida. Por eso vaya conmigo a Isaías capítulo 6. Este hombre, este profeta de Dios, amado hermano, fue usado para enviar mensajes y directamente de la voz de Dios para un genuino arrepentimiento. Pero antes de que fuera impulsado, había, hermano, dice que fue el tiempo de Dios, del pueblo de Israel, que había preparado Dios para llevar profecías no solo mesiánicas, sino que profecías que iban a traer rectitud y regresar al pueblo a su primer amor. Isaías capítulo 6 versículo 7 dice: y tocó con él mi boca diciendo: he aquí que esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y yo respondí, el profeta Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. Despertó un propósito, llevar un mensaje desafiante que no fue recibido por muchos, pero necesario para el tiempo de Dios. Y por eso, amado hermano, tú no sabes qué es lo que va a hacer Dios a través de tu vida y de tu testimonio para impactar. Y por eso le decía, cuando usted siembra una semilla espiritual, usted no sabe el fruto eterno y perduradero que puede afectar hasta 1000 generaciones. Usted tal vez hoy está aquí sentado por las oraciones de su abuelita. ¿Cuántos tenían una abuela intercesora aquí? Levante su mano. Amén, amén, gloria a Dios por eso.
Y usted es el producto tal vez de las oraciones de su abuelita, pero ¿y qué de sus hijos y de los hijos de sus hijos? Le tocó a usted y me tocó a mí doblar rodilla para hacer esa puerta de bendición que va a marcar, hermano, y va a despertar el propósito y la misión de cada uno de nuestros hijos. ¿Quién más? Amado hermano, María, la madre de Jesús, Lucas capítulo 1. Mire qué lindo, porque cuando el ángel le anuncia que le daría a luz al Salvador, la respuesta de ella le dijo: a la nombre, si ahorita me estoy preparando para mi boda, ahorita estamos haciendo los preparativos, ya escogimos el pastel, los recuerditos, el vestido, el fotógrafo, ya lo hicimos todo. Señor, ¿cómo me vas a interrumpir diciendo que ahora voy a estar embarazada? Yo no me voy a preparar para baby shower si apenas estoy preparando la boda. ¿Eso le dijo María? No. Lucas 1:38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella. Amado hermano, hágase de mí, hágase conmigo conforme a tu palabra. Le llevó el avivamiento profético, hermano, a abrazar el propósito divino, aunque era tal vez incomprensible. En ningún otro lado de la historia, ni del pueblo de Israel, ni de la historia humana se había escuchado que iba a concebir del Espíritu Santo. Y ahora le toma a esta mujer y ella no cuestiona, sino que abraza el propósito de Dios y la impulsa a decir: bueno, aunque no lo entiendo, aunque sea difícil, pero hágase conmigo conforme a tu voluntad. ¿Estás dispuesto tú a que el Señor haga su voluntad en tu vida y a través de tu vida? Ay, no, pastor, mire, yo tengo proyectos, yo tengo ya mis planes bien acomodados. Pero ¿y qué si Dios se presenta y te dice: tengo algo para ti? ¿Estás dispuesto a decirle: Señor, hágase conmigo tu voluntad? ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano si usted es uno de ellos. Pues mire, el Señor me habló y dice que usted se va a ir al África mañana. Ay, no, pastores. ¿De veras usted está dispuesto? Porque le voy a decir algo: darle a Él nuestra vida por completo requiere una intimidad personal. Se oye bien, se hace fácil, pero ¿y qué si Dios te sorprende mañana? ¿Estás dispuesto? Pero en medio de la necesidad, Dios sabía que su pueblo necesitaba un Salvador. No un gobernante político o militar, sino un Salvador. El pueblo rechazó lo que no quería y rechazó lo que necesitaba. Rechazó lo que necesitaba, que era un Salvador. Y esta mujer, amado hermano, no le importó lo que iba a vivir sin comprenderlo a totalidad, pero ella nunca halló despropósito en Dios. Y por eso, cuando Dios trae un avivamiento a tu vida o a tu iglesia, no es para que tengamos reuniones más emocionantes, sino para impulsarnos a hacer y cumplir la misión que Él determinó para cada uno de nosotros. Amén. Si usted lo cree, déle este fuerte aplauso al Señor. Levantó hombres y mujeres para que le diga: Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuál es tu respuesta hoy? ¿Estás dispuesto que se haga contigo conforme a la palabra del Señor? Gracias por su entusiasmo. Oye, me emociona su entusiasmo. Ese avivamiento despierta un fuego en nosotros. Tal vez misionero, tal vez para evangelizar, para orar por enfermos, para servir a los necesitados, para proclamar que Cristo viene. No lo sé, pero permite que el fuego del Espíritu de Dios venga a tu vida hoy. Amén. Punto número 4, le voy a pedir a mis hermanos de la alabanza que pasen. Diga conmigo: el avivamiento profético impacta generaciones. El mover del Espíritu no se limita a un evento, no se limita a un momento en su presencia, sino que tiene un poder para transformar hasta 1000 generaciones. Por eso Joel capítulo 2:28, usted lo sabe de memoria, pero se lo digo: sucederá después de esto que derramaré de mi espíritu sobre todo mortal. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes visiones. Esa promesa
Ya se cumplió en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. El Espíritu Santo fue derramado sobre sus discípulos y desde ese día el Evangelio de Dios, el Evangelio, las buenas nuevas, se ha extendido a través de todo el mundo. Pero ese avivamiento no terminó en Jerusalén, sino que está y sigue marcando la historia de la humanidad. Y Dios quiere usarte a ti, me quiere usar a mí para dar las buenas nuevas. Ay, pastores, que yo no sé predicar, pero nadie puede negar quién eras tú sin Cristo y quién eres hoy, si es que verdaderamente llegó una transformación, si es que verdaderamente le abriste tu corazón. Porque en Hechos capítulo 16 nos habla la palabra de una mujer llamada Lidia, que dice que Dios le abrió su corazón para estar atenta a las palabras del apóstol Pablo, y dice que al escuchar el mensaje de buenas nuevas, dice que ella recibe salvación y toda su familia fue salva, y a través de ellos a través del Espíritu Santo, dice que fueron bautizados. Y les recuerdo que ese movimiento que comenzó en Europa comenzó con una mujer vendedora de púrpura cuyo corazón fue abierto por Dios, y ella creyó, y toda su casa, querido hermano, creyó, y desde ahí se empezó a expandir el Evangelio en toda Europa. ¿Le puedo decir algo? ¿Qué sabes tú si Dios va a usar a alguien tan improbable como tú y como yo para que Él cumpla su propósito, voluntad y su misión, para impulsarnos a ser esa puerta de bendición? Yo no tengo la menor duda alguna que de este lugar van a salir pastores, evangelistas, profetas, misioneros. No tengo la menor duda. Y los niños que están allá, usted no tiene la menor idea de que la semilla que está siendo plantada en sus corazones va a germinar y dar fruto. Y usted no sabe si aquí van a haber embajadores, presidentes, gente importantísima que va a marcar la diferencia con el don del Espíritu y el fuego de Dios en el lugar donde Dios los va a plantar. Pero eso comienza acá. Eso comienza en nuestro corazón. Y por eso cuando vemos, amado hermano, que el avivamiento impacta generaciones, hoy podemos acercarnos a Él, dice la Biblia, confiadamente. Porque una respuesta de Dios en medio de la crisis es un avivamiento. Una restauración de la adoración y la santidad viene a través de un avivamiento. Un despertar, un propósito y misión viene a través de un encuentro genuino con el Señor. El impacto que trasciende generaciones viene a través de un avivamiento personal. Pero esto no es a la fuerza, sino que eso viene de una determinación y una decisión personal hoy. Podemos estar de acuerdo que hay tiempos de crisis y de confusión moral en este mundo hoy. Pues el Señor hoy quiere usarte a ti y me quiere usar a mí, así como lo hizo con Samuel, así como lo hizo con Débora, así como lo hizo con Elías, así como lo hizo con Josías, con Isaías, con María, con Joel, con Lidia y muchos más. Él lo quiere hacer contigo y conmigo hoy. Pero eso comienza hoy. Hoy es tiempo de clamarle al Señor para que la obra de sus manos se complete en cada uno de nosotros. Amén. Casa de Dios, ponte de pie. Te quiero invitar en esta tarde. Vamos a ministrar una alabanza. Mientras que ellos lo hacen, yo no sé cómo estás tú hoy, pero tal vez estés viviendo un desierto, una sequía espiritual, una decadencia, un enfriamiento, no lo sé. O tal vez estés pasando momentos de confusión y el Señor hoy te quiere recordar que tú le perteneces a Él. Es tiempo de definición. La sangre de Cristo te compró y te selló, el sello del Espíritu Santo, para recordarte que tú fuiste llamado a este lugar para marcar la diferencia. Pero eso se requiere una rendición total. Tal vez hoy hay más preguntas que respuestas en tu caminar, pero ya no le cuestiones más. Por más incomprensible que sea, o tal vez tan improbable que sea que Dios se haya fijado en ti y en mí, pues aquí estamos. Y Él te recuerda que el que comenzó la buena obra en nosotros no se va a detener hasta perfeccionarla el día del Señor. Él está en este lugar. Yo te quiero invitar, si quieres
pasar aquí al frente o quieres levantar tus manos para acercarte a Él y decirle: Señor, yo te necesito hoy más que ayer. Que tu fuego de tu espíritu venga hoy a consumir todo lo que no te agrada, Señor. Todo lo que no te agrada, Señor. Tú estás aquí, Señor, y por eso, Señor, me acerco confiadamente sabiendo que tú estás aquí, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Gracias porque tú vienes a traer, Señor, conciencia que no has terminado con nosotros. Yo te quiero invitar en esta tarde, casa de Dios, si tú eres un necesitado del Señor, que vengas aquí al frente y que hoy venga el fuego de su Espíritu Santo a consumir todo aquello que necesita más de Él. Dile: Señor, aquí estoy, Señor, y todo lo que no te agrada, consúmelo, Señor, y trae un despertar y quita, Señor, toda apatía, Señor, toda frialdad de mi vida, toda cosa que no te he rendido, Señor, que necesita restauración. Ven aquí al frente y dile: Señor, yo te necesito porque yo sé que estás aquí y por eso me acerco a ti, Señor. En tener una íntima comunión y relación con Él, indiferentes en agarrar el libro de cartas de amor donde Él dejó todo escrito para guiar nuestras vidas, para enseñarnos cómo vivir. Pero su palabra hoy te dice, amada iglesia: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos para que Cristo alumbre tu vida. Cuando entramos en ese adormecimiento espiritual, Él nos compara a estar dormidos entre los muertos. No hay vida en los hijos de Dios. Pero hoy el Espíritu de Dios dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos para que Cristo alumbre tu vida. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos para que Cristo alumbre tu vida. Y así ese avivamiento que estamos buscando, que estamos clamando, que estamos deseando, que estamos viviendo, se haga manifiesto en nuestras vidas. Todo empieza con nosotros. Hoy levanta tus manos, amada iglesia, y dile: Padre, trae un despertar a mi vida. Quiero despertar. Quiero salir de esta apatía espiritual. Quiero levantarme y cumplir el propósito que me has dado, el llamamiento que me has dado.